Bienvenidos a su canal Paduk Terrifier, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. Imaginen esta escena. Es 16 de enero de 1984. Un camión de carga lleno de varillas de acero se pierde en una carretera de Nuevo México. Una carretera remota, sí. Y sin querer, buscando el camino, pasa justo al lado de uno de los lugares más secretos del mundo, el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Ajá. Y de repente, ¡pum!, todas las alarmas de radiación del laboratorio se vuelven locas. Pero la amenaza no venía de adentro, venía del camión. Así empieza esta historia. Un error que nace en un hospital de Ciudad Juárez, en México, y que termina escalando a un incidente de contaminación internacional. Hoy vamos a analizar a fondo este caso, que algunos llaman el Chernóbil mexicano. Sí, vamos a sumergirnos en los informes técnicos, en la reconstrucción de los hechos. Nuestra misión es entender la cadena de errores que lo hizo posible y, bueno, el legado que dejó. Perfecto. La pregunta clave es, ¿cómo es que una máquina de hospital termina convertida en miles de toneladas de acero radiactivo? Para eso, tenemos que retroceder, no al 84, sino a 1977. 6 años antes del accidente. Exacto. Todo comienza con una compra. Un hospital privado en Ciudad Juárez, el Centro Médico de Especialidades, compra una máquina de radioterapia. De segunda mano, ¿verdad? En Texas. De segunda mano. Y aquí está el primer punto crítico. La máquina, un modelo Picker C3000, tenía en su interior una fuente de cobalto 60. Que, a ver, para entender, el cobalto 60 es muy útil en medicina, pero también muy peligroso. Increíblemente útil. Sus rayos gamma destruyen tumores, pero sin su blindaje es letal. Y el problema es que esta compra se hizo, digamos, de forma irregular. Por debajo del agua. Totalmente. Sin notificar a las agencias reguladoras ni de México ni de Estados Unidos. Una transacción fantasma. Y lo más increíble, según leí, es que compran este equipo tan complejo y ni siquiera tenían a nadie que supiera usarlo. Correcto. Y ese es el primer gran error. No tenían personal capacitado ni un plan. Entonces, ¿qué haces con una máquina así? Pues, la guardas. La arrinconaron en una bodega. Y ahí se quedó. Por casi 6 años. Y en 6 años, la gente cambia, la administración cambia. Exacto. Se pierde la memoria institucional. Y lo que era una fuente médica se convierte en esa cosa grande que estorba en la bodega. En lo que los expertos llaman una fuente huérfana. Ese es el término técnico. Una bomba de tiempo. Nadie era responsable de ella, nadie la vigilaba. Y las advertencias, si las había, no estaban en español o no eran claras. Para los nuevos empleados era simplemente chatarra. Y esa idea que era solo chatarra es la que detona todo. Sí. Aquí pasamos del riesgo a la acción. 6 de diciembre de 1983. Un empleado de mantenimiento, Vicente Sotelo Alardín, recibe la orden de deshacerse de esa máquina. Para hacer espacio. Y él, imagino, sin tener la menor idea de lo que estaba tocando. Ninguna. Para él era un día más de trabajo. Agarró un soplete, un martillo y la desmanteló. Y en el proceso, perforó la cápsula de acero que contenía el cobalto 60. Ahí está. Y aquí hay un detalle clave. La fuente no era una pieza sólida de metal. Eran miles, unos 6,000 pequeños gránulos metálicos, como arena gruesa. O sea que, al romperse la cápsula, se derramaron por todas partes. Como si hubieras roto un salero radioactivo. Exactamente. ¡Qué imagen tan terrible! ¿Y qué hizo él con los restos? Cargó las piezas más grandes en su camioneta, una Datsun, y se fue a un depósito de chatarra, el Yonke Phoenix. Convirtiendo su camioneta, sin saberlo, en una fuente de radiación móvil por las calles de Juárez. Exacto. Y allí vendió todo por unos 1,500 pesos de la época. Espera, ¿cuánto era eso en dinero de hoy? Más o menos. O de ese entonces, en dólares. El equivalente a unos $10. No puede ser. $10.
Una transacción de $10 que terminaría costando millones en limpieza. Es una desproporción que no tiene sentido. Y en el yunque, el problema se multiplica. Usaban una grúa con un electroimán para mover el metal. Claro. Y el cobalto es ferromagnético. Así que todos esos pequeños pellets radioactivos se pegaron al imán. No. Cada vez que la grúa levantaba chatarra, esparcía los pellets. Contaminó toneladas de metal que antes estaba limpio. El imán se volvió un esparcidor de contaminación. O sea, no solo contaminó la chatarra de la máquina, sino que infectó una montaña entera de metal que no tenía nada que ver. Y ese metal no se quedó ahí. Aquí es cuando la contaminación entra en la cadena industrial y se vuelve casi imparable. Ok, esto se pone cada vez peor. ¿A dónde fue a parar todo ese metal? La mayor parte fue a una empresa llamada Aceros de Chihuahua, Achisa. Una fundidora. Sí, y ahí, sin saberlo, mezclaron la chatarra radiactiva con otra en hornos a más de 1500 grados. A esa temperatura el cobalto 60 se derritió y se mezcló perfectamente con el acero. ¡Wow! Ya no eran partículas sueltas, ya era parte del nuevo acero. Parte intrínseca, a nivel atómico. Y con ese acero fabricaron unas 6000 toneladas de varilla corrugada para construcción. ¿Varillas para construir casas? Y la otra parte de la chatarra. Mencionaste que eran 2 lugares. Sí, una porción menor fue a una maquiladora, Falcón de Juárez. ¿Y ellos qué hacían? Bases de hierro para mesas de restaurante. Miles de ellas. Y las exportaron directamente a Estados Unidos, a más de 40 estados. ¡Qué locura! O sea, teníamos casas en México construyéndose con varillas radioactivas y mesas en restaurantes de Estados Unidos con bases que emitían radiación. Todo al mismo tiempo, y nadie lo sabía. Y mientras tanto, ¿qué pasó con la camioneta de Sotelo? La fuente original de todo. Ese es otro capítulo terrible. La camioneta se descompuso y quedó abandonada en una calle residencial durante 40 días. ¡40 días! Posinformes dicen que los niños jugaban cerca de ella. Mediciones posteriores estimaron que emitía hasta 1000 roentgens por hora en algunos puntos. 1000 roentgens por hora. Para que la gente entienda qué tan peligroso es eso. A ver, para ponerlo en perspectiva, una dosis de 400 o 500 roentgens en unas pocas horas es letal para la mitad de las personas. Estar cerca de esa camioneta mucho tiempo era una sentencia de muerte. Entonces, fue pura suerte que nadie, no sé, se la robara o la desmantelara ahí mismo. Pura suerte. El peligro estuvo estacionado en un barrio por más de un mes. Si la contaminación estaba tan extendida, ¿cómo es que nadie se dio cuenta antes? Porque la radiación a dosis bajas es un enemigo silencioso, no da síntomas inmediatos, aumenta el riesgo de cáncer a largo plazo. Por hecho, todo siguió hasta ese 16 de enero de 1984. El día que el conductor se perdió. El día del descubrimiento casual en Los Álamos. Es que es increíble pensar que la seguridad de tanta gente dependió de un error de navegación. Si ese camión no hubiera pasado por ahí. ¿Quién sabe? Podrían haber pasado meses, años. Fue una irónica casualidad la que destapó todo. Y me imagino que en Los Álamos no perdieron el tiempo. Para nada. Identificaron la firma del cobalto 60 de inmediato y lo rastrearon a las varillas. Eso desató una cacería radiológica binacional. Una cacería, me gusta el término. ¿Cómo fue eso? En Estados Unidos, la prioridad eran las bases de las mesas. Recuperaron unas 2.500. Pero en México, el problema era mucho, mucho mayor. Claro, no buscaban muebles, buscaban casas enteras. Exacto. La Comisión Nuclear de México, con ayuda de helicópteros de EEU, sobrevoló ciudades buscando esas anomalías de rayos gamma desde el aire. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál fue la escala del desastre? Fue abrumador. Identificaron unas 17.600 construcciones sospechosas en 17 estados. 17,000. Y de esas, se confirmó que unas 814 estaban tan contaminadas que tuvieron que ser demolidas, total o parcialmente. No me puedo ni imaginar que un día lleguen a tu casa y te digan, las paredes de tu hogar te están envenenando. Fue un trauma comunitario terrible. Se estima que unas 4.000 personas estuvieron expuestas, la mayoría a dosis bajas, afortunadamente. Pero hubo casos más graves. Sí, un grupo de unas 80 personas, incluyendo a Sotelo y otros trabajadores, recibieron dosis lo suficientemente altas como para aumentar su riesgo de cáncer de forma significativa. Y con todo esto volvemos a la comparación del principio. El Chernóbil mexicano. ¿Es justa? Técnicamente es una exageración, una hipérbole.
Chernóbil fue la explosión de un reactor, una nube radioactiva con muchos isótopos. Algo de otra escala. Otra escala y otra naturaleza. Aquí no hubo muertes por radiación aguda como allá. Pero la comparación sigue ahí. ¿Por qué? Porque sociológicamente sí es relevante. Ambos casos expusieron fallas catastróficas en la cultura de seguridad. Mostraron cómo la negligencia y la falta de supervisión llevan a desastres. Son historias de advertencia. Entendido. Y todo el material, las varillas, la tierra del yonque, las casas demolidas, ¿dónde está todo eso ahora? Todo fue recolectado y enterrado en un confinamiento en el desierto de Chihuahua, un lugar llamado La Piedrera. Un cementerio nuclear. Básicamente. Y ha generado mucha controversia local, claro. ¿Y sigue siendo peligroso hoy? Aquí la física es muy clara. El cobalto 60 tiene una vida media de 5.27 años. O sea que cada 5 años más o menos su radiación baja a la mitad. Exacto. Y ya han pasado casi 42 años. Han pasado casi 8 vidas medias. La radioactividad que queda es menos del 0.4% de la original. El peligro agudo, la radiación penetrante, ya prácticamente desapareció. El tiempo hizo su trabajo. Entonces, si el peligro físico se desvaneció, ¿cuál es la lección que nos queda? La lección fue tan fuerte que obligó a un cambio radical. Hoy es estándar que las acerías y los cruces fronterizos tengan portales detectores de radiación. Ah, claro. Un camión como el de 1984 sería detectado al instante. Este accidente fue una llamada de atención mundial sobre el peligro de la chatarra mezclada con fuentes huérfanos. Se crearon los anticuerpos para evitar otra epidemia de contaminación así. Exactamente. Se aprendió la lección, aunque tristemente tuvo que repetirse en otros lugares para que las medidas se volvieran globales. La historia del cobalto 60 de Ciudad Juárez es una cadena perfecta de errores. Una compra negligente, un almacenamiento descuidado, un desmantelamiento ignorante. Y una venta de $10 que desató una crisis continental. Es un recordatorio de que los grandes peligros no siempre vienen de tecnologías que fallan de forma espectacular. A veces vienen de lo más simple, de la falta de supervisión, de la memoria que se pierde en el rincón de una bodega. Y esto nos deja con algo en que pensar. El cobalto 60 sigue una ley física para desaparecer, tiene fecha de caducidad. Pero la negligencia humana no tiene vida media. La pregunta es, ¿qué otras fuentes huérfanas, no necesariamente radiactivas, estarán olvidadas hoy en alguna bodega, esperando un simple error para desatar consecuencias que ni siquiera podemos imaginar?